dijo: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. Y luego le preguntó a aquellas mujeres con quienes hablaba, les preguntó: ¿crees esto? Marta, ¿crees tú esto? Y mi querido hermano, mi querida hermana, mi querida persona que nos estás viendo en este momento, ¿crees tú esto? Que el que cree en Jesucristo recibe el perdón de sus pecados y no morirá para siempre. Eso es lo que creemos los cristianos. El cristianismo, óiganme bien, el cristianismo es una creencia, es una fe que se sostiene o se derrumba solamente con un solo evento, y es la resurrección de Jesucristo. Lo único que sostiene el cristianismo en pie es que nuestro Salvador vive, que la resurrección es un evento histórico. Es imposible negarlo. Nunca apareció el cadáver, nunca mostraron el cadáver, porque no había cadáver. Había una gran piedra que habían puesto delante del sepulcro, aquella piedra, y habían puesto una guardia de soldados romanos para que hiciera guardia allí. Aquella piedra era dificilísima moverla, tenían que ser muchos hombres. El cadáver había desaparecido, aquella piedra fue removida milagrosamente. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la resurrección y la vida. Y esa es la pregunta para ti en esta mañana. Muchos que están mirando saben que Jesucristo es el que ha prometido resurrección y vida. Y si tú has recibido a Jesucristo y Jesucristo vive dentro de ti, tú sabes que Él es el que te va a resucitar un día. El cuerpo siempre va a fallecer, pero el alma nunca muere. Y el Señor ha prometido que todo aquel que cree en Él, Él va un día a volver a reunificar las almas con los cuerpos muertos. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo prometió. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Pues esta mañana yo quería comentarles de algo que hace exactamente 2 meses, hace 2 meses exactamente, en el mes de febrero, hoy que estamos a 12 de abril, pues el 12 de febrero, mi esposa y yo tuvimos el privilegio de visitar por primera vez a la nación de Israel. Fuimos invitados por un grupo de personas que nos aceptaron en ese grupo y estuvimos allí, y lo que hemos leído en la Biblia lo hemos visto ahora con nuestros ojos. Hemos visto, aún ahora estamos más convencidos de que la Biblia es un libro históricamente acertado, que no tiene errores, que la Biblia es una autoridad en cuestiones de historia, y de que lo que está escrito en la Biblia ocurrió tal y como está escrito, lo cual nos da fe de que Dios ha intervenido no solamente con palabras esotéricas. Jesucristo podía haberle dicho a sus discípulos: cuando yo muera, ustedes se van a sentir, yo voy a mostrarles en su corazón que yo soy la resurrección y la vida. Pero no, Jesucristo escogió hacerlo. Literalmente les dijo: a mí me van a matar, van a destruir este templo, pero en 3 días yo lo voy a resucitar. Jesucristo mostró la realidad de su poder, mostró que Él era real, haciéndolo físicamente en un momento, en tiempo y espacio, que era medible, era observable. Y por eso nosotros estamos convencidos que de todos los líderes religiosos que hay en el mundo, si pudiéramos encontrar sus tumbas, el lugar donde fueron enterrados, encontraríamos los restos de cada uno de ellos, excepto uno, que es Jesucristo. Él dejó el sitio de su entierro, lo dejó vacío.
¿Por qué? Porque resucitó. Y si Él resucitó, tiene el poder para ofrecernos a ti y a mí la resurrección de los muertos. Por eso es que la resurrección es tan importante, porque al nosotros abrazar la fe cristiana y decir: Jesucristo, yo creo de todo corazón que tú eres Dios y que tú moriste y resucitaste por mí. Yo lo creo. Cuando creemos eso, el Señor nos promete que Él nos va a resucitar a nosotros. Bueno, volviendo a mi historia, yo traje, Aurora y yo pudimos tomar algunas fotos. Tenemos un videito de 57 segundos que encontramos, porque yo quisiera esta mañana poderles explicar a ustedes la realidad histórica, cómo Jesucristo en todos los evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, cómo se relata los eventos antes y después de la muerte de Jesucristo. Como todos ustedes saben, pues Jesucristo fue entregado, fue traicionado por uno de sus supuestos seguidores, lo vendió por unas pocas piezas de plata, un poco de dinero. Los romanos, confabulados con las autoridades religiosas de aquel entonces, lo tomaron preso, lo llevaron primero al sumo sacerdote de la religión judaica y luego de allí se lo enviaron a Poncio Pilato. Poncio Pilato no hallaba cómo encontrarle culpable, pero la presión política pues lo hizo sucumbir y claudicar y lo entregó para que fuera primero azotado, posteriormente crucificado. Y yo quisiera mostrarles primero un video, porque quisiera que vieran, hay un museo en Jerusalén que se llama el Museo de Israel, donde hay una maqueta, hay un modelo en escala, en miniatura, de cómo era la ciudad de Jerusalén en el tiempo de Jesucristo. Y quiero especialmente que ustedes vean dónde es que fue juzgado Jesús, en lo que se conoce como la Fortaleza Antonia, que fue el destacamento militar que el rey Herodes construyó para que el imperio romano pudiera controlar a toda Jerusalén, y era un cuartel donde habían barracas y donde estaban todos los soldados, todos los militares. Allí era donde Poncio Pilato ejercía los juicios. Y quiero que vean primero este pequeño y corto video, 57 segundos, y luego quiero que vean 6 fotos que trajimos de allá, y quiero mostrarles entonces las fotos, así que si podemos tomar un minuto y rodar este video. Maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesucristo, y muestra cómo era la ciudad cuando Cristo fue crucificado en ella y cuando llegaba cada año a celebrar las fiestas de la Pascua. Aquí se puede ver el templo con su gran explanada, la puerta por donde se supone que debería entrar el Mesías, que actualmente está cerrada mientras no llegue ese momento, según los judíos. A la derecha se puede ver la Torre Antoniana o Torre Antonia, en donde Pilato tenía su sede. Más allá de la cacería popular se puede ver una zona exclusiva donde Herodes tenía su palacio y donde estaban también las piscinas para purificación de los judíos. Ahora, si pudiéramos ponerle, esa es una maqueta que hay hecha a escala en el Museo de Israel. Por supuesto, la Jerusalén actual tiene una sección que es la Jerusalén antigua, la Jerusalén vieja, y el resto es la Jerusalén moderna. La Jerusalén antigua, esta es la maqueta que ustedes están viendo aquí, y esto que está en este círculo amarillo es la Fortaleza Antonia, que Herodes le llamó Antonia en honor a Marco Antonio, que era su líder romano favorito y fue quien lo ayudó a consolidar el reino en toda esta región a Herodes. Pues le llamó la fortaleza o el Fortín Antonia,
Y de ahí fue donde juzgaron al Señor. Dentro de un momento vamos a leer unos versículos para mostrarles a ustedes todo lo que pasó, pero quiero que esto lo graben ahí en sus memorias. Ahí fue donde juzgaron al Señor. De ahí salieron caminando por la Vía Dolorosa. Las calles en Jerusalén son muy estrechas, las calles son bien estrechas y ustedes van a ver una de esas calles. Esta es una calle donde estuvimos caminando en la actualidad. Esa es la Jerusalén antigua, ese es el ancho de la Vía Dolorosa. Por allí llevaron al Señor y lo llevaron hacia el sitio conocido como el lugar de la calavera. El lugar de la calavera que queremos mostrarle aquí en la foto, el lugar de la calavera. Quiero que vean primero, este lugar fue descubierto por arqueólogos e historiadores hace 100 y tantos años, cuando Jerusalén estaba casi despoblada, cuando era un lugar insignificante. Hoy en día es un lugar muy importante, pero hace 100 y tantos años, pues Jerusalén había sido prácticamente desolada. Y allí los historiadores y los arqueólogos, caminando un día, se dieron cuenta que había un camino antiguo donde ustedes ven los camellos. Esta fue una foto tomada hace, creo que son 120, 115, 125 años. Un camello, un grupo de beduinos caminando por esa calle, ¿verdad? Y luego aquí en la distancia pueden ver ustedes que la roca tiene como la forma de una calavera. Por eso le llamaban el lugar de la calavera. Dentro de un momentico vamos a leer el pasaje. Quiero que recuerden eso. Pueden ver ahí los dos ojos, pueden ver la forma de la nariz, etcétera. Habían tres cosas que estaban muy cerca. Primero, esta zona rocosa estaba ahí. Segundo, hay un pequeño sitio como si fuera un jardín, como un huerto, un lugar donde hay árboles. Yo no vi casi ningún árbol en Jerusalén, pero vi frente a ese lugar, vi un jardín, un huerto, y ustedes van a ver cómo está descrito así en la Biblia. Y en ese huerto, dentro de ese huerto, también como el costado de una montaña donde hay unos huecos, y en esos huecos había una hendidura grande y había una tumba ahí. Y en esa tumba es donde se cree, donde se entiende, porque estaba en el huerto, en el jardín, donde el Señor fue enterrado. Y lo vamos a leer dentro de un momentico. Así que aquí tenemos eso. Quiero mostrarles la otra foto. Aquí sí estábamos ahí literalmente en ese jardín. Desde el huerto estábamos mirando la calavera y estaba un poquito más a la derecha, y ahí Aurora me tomó esa foto. Y luego quiero que vean la hendidura en la roca al lado del huerto, la próxima foto, y esa es donde se cree que fue la tumba donde enterraron al Señor, un lugar abierto, los demás huecos eran pequeños. Trajimos esto y ahora quisiera leerles los versículos que quiero leerles en Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, pues a Jesucristo lo juzgaron en la fortaleza Antonia. Allí eventualmente Poncio Pilato lo entregó para ser azotado. Y entonces oigan lo que dice Juan 19, 16. Así que entonces Pilato se lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron por la Vía Dolorosa. Fue caminando una distancia de unas cuantas cuadras de esa fortaleza Antonia. Versículo 17 dice que él, Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo se escribe Gólgota. El lugar de la calavera, precisamente porque tenía la forma de una calavera, de un esqueleto, ¿verdad? De la calavera de una persona. Versículo 17. ¿Y qué dice el versículo 18? Dice que allí
le crucificaron y con él a otros dos, los dos ladrones, uno a cada lado de Jesús, uno a cada lado y Jesús en medio de ellos. Junto a la carretera, los romanos crucificaban pegado a los caminos y habían unas cuantas calles, unos cuantos caminos para entrar y salir de Jerusalén que estaba rodeada de muros. Y este sitio está cerca del portón de la puerta de Damasco. La puerta de Damasco, que era una puerta que daba hacia el norte de Jerusalén y que las personas salían cuando iban a ir rumbo a Siria. Pues cerca de la puerta de Damasco están todos estos sitios, está ese jardín, está la tumba, está la calavera. Allí, junto al camino, crucificaron a Jesús. Las personas allí se burlaron de él. Las personas le hablaron: si tú tienes tanto poder, bájate de la cruz y sálvate. Bájate a ver qué poder tienes tú. Y las personas le injuriaban, meneaban la cabeza los que iban pasando por allí. Allí fue donde el Señor pues dijo las últimas 7 frases que tenemos recogidas en la Biblia. Y dice que allí murió después de haber expresado esas 7 últimas frases, o las conocemos como las 7 palabras de Jesús. No fueron 7 palabras, fueron en realidad 7 frases, ¿verdad? Y quiero leerles unos versículos más. Versículo 18 dice que después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero era discípulo secretamente por miedo de los judíos, le rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino José de Arimatea y se llevó el cuerpo de Jesús. Luego dice el versículo 40 que tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos, le dieron vueltas, lienzos con especias aromáticas, según era costumbre para los judíos sepultar de esa manera. Versículo 41 dice: y en el lugar donde había sido crucificado, ¿qué era lo que había? Había en el lugar, al lado del lugar de la calavera, había un huerto, y en el huerto había un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Versículo 42, allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Yo pude ver el lugar de la calavera, pude ver el huerto, aquel jardín, uno de los pocos lugares en Jerusalén que tenía múltiples árboles, y al lado de aquel jardín, de aquel huerto, vi aquella piedra con aquel sepulcro. Luego, allí estuvo el Señor 3 días y 3 noches. Jesucristo pronosticó, predijo de que Él tendría que estar en el centro de la tierra, que tendría que morir 3 días y 3 noches y estar allí en la tierra, pero que al tercer día Él resucitaría. Por eso Job 1800 años antes de Jesucristo pudo profetizar y decir: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive. Y Job predijo, profetizó 1800 años de que Jesucristo resucitaría, de que el Mesías, de que el Salvador resucitaría de entre los muertos. Bueno, pues allí lo colocaron en esa tumba que ustedes vieron. Quiero volver a hacer referencia a esta tumba, que me vuelvan, si es posible, que me vuelvan a poner esa foto de la tumba. Allí pusieron a Jesús, lo pusieron en esa tumba, allí estaba el huerto, allí estaba el lugar de la calavera, y un poquito hacia un lado estaba esta hendidura en la piedra, y adentro un espacio donde cabía un cadáver en el piso, en la piedra, ¿verdad? En esta cueva. Bueno, pues ese lugar, piensen ustedes, y si no fue ese, es uno muy cerca, uno al lado de ese es el que se
se considera históricamente que es el sitio donde fue enterrado el Señor. Ahora quiero, por favor, que vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 20. Quiero que vean lo que ocurrió acto seguido después de 3 días. Nótese lo que dice el apóstol Juan. Y yo quiero recordarles que el apóstol Juan fue testigo ocular. Juan no contó una cosa que alguien le contó, Juan, el apóstol Juan, vio estos eventos, estuvo allí, estuvo en la crucifixión, vio a su Señor muerto, derramando su sangre, vio cuando lo enterraron y fue uno de los que vino a la tumba y dijo: aquí no está, ha desaparecido el Señor. Quiero que escuchen la lectura de Juan capítulo 20, versículo 1, comenzando con el versículo 1. Dice así: el primer día de la semana, que sería un domingo, al amanecer, muy temprano en la mañana, los judíos consideran que el día comienza al caer la noche. Pues al caer la noche, antes que amaneciera, estaban allí. Primero vinieron las mujeres, luego vinieron Pedro y Juan. Dice aquí que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Se quedó maravillada. ¿Dónde? La piedra que estaba cubriendo la entrada de esta cueva fue quitada. ¿Dónde está la piedra? Y dice el versículo 2, dice que entonces, ¿qué hizo? Asustada. ¿Quién sabe cuántas emociones estaba pasando María Magdalena y otras mujeres que fueron? Dice que entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Ese otro discípulo al que amaba Jesús, Juan nunca utilizó su pronombre. Siempre habló del discípulo al que Jesús amaba y se refería a su persona. Fueron Juan y Pedro los que vinieron corriendo ante aquellas noticias de que no estaba allí el cadáver. Ellos todavía no habían entendido las escrituras de que el Mesías iba a resucitar al tercer día. Pero aquí van ustedes a escuchar y a leer cómo sí creyeron cuando vieron lo que vieron. Vamos a continuar leyendo. Dice que entonces corrió. Fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y ellos, asustados, conmovidos, dice el versículo 3, que salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Versículo 4 dice que corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, que era más joven que Pedro, más ágil, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Versículo 5, y metió la cabeza. Dice que bajándose a mirar, porque cuando uno entra hay que mirar hacia abajo y es donde está la hendidura donde ponían el cadáver. Dice que luego que bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró, se quedó afuera esperando a Pedro. Quizás tuvo miedo, quizás quiso respetar a su entrañable amigo y no entrar solo. Pues esperó por Pedro, no entró, pero dice que vio los lienzos. ¿Se imaginan ustedes que todos los lienzos con que habían enrollado a Jesús, donde le echaban las especias aromáticas, todos los lienzos estaban allí intactos, pero sin cadáver adentro? Ustedes se imaginan ver todos esos lienzos enrollados como si tuvieran un cuerpo y que no tuvieran un cuerpo adentro. Eso fue lo que vieron. Dice que vio los lienzos puestos allí, pero que no entró. Versículo 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. ¿Y qué más vio? Versículo 7. Vio el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. El sudario no estaba puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Lo único que había sido enrollado y puesto en un lugar aparte fue el sudario con el que habían cubierto, enrollado la cabeza, la cara, el rostro del Señor Jesucristo.
los lienzos y el sudario allí. ¿Y qué pasó? Cuando aquellos discípulos, Pedro y Juan, entraron y vieron aquello, quiero que vean lo que ocurrió acto seguido, versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y vio y creyó. Y vio y creyó. Vio y creyó. Y por eso, mis queridos hermanos, Pedro dio su vida por no callarse, porque decía: lo vi muerto y vi la tumba vacía y vi los lienzos y no puedo callarme. Y dice la historia que lo crucificaron boca abajo, porque no paraba de predicar de que su Redentor, de que su Salvador, de que su Mesías había resucitado y estuvo dispuesto a dar su vida. ¿A cuántas personas conocen ustedes dispuestas a dar su vida por una mentira? No, nadie da su vida por una mentira inventada por ellos. Es que de verdad vieron, y dice aquí que Juan vio y creyó. Pero Jesucristo dijo: bienaventurados los que no han visto y creen. Bienaventurados, le dijo a Tomás: Tomás, porque viste, creíste. Bienaventurados los que vieron y no creyeron. Eso somos tú y yo, que hoy tenemos el testimonio histórico de las Sagradas Escrituras. Tenemos el testimonio textual de lo que ocurrió. Y tú y yo no lo vimos, pero hoy podemos creer, podemos confiar en la veracidad de este documento que le llamamos el Nuevo Testamento, que le llamamos las Sagradas Escrituras, y podemos sin ver creer. Y Jesucristo ha prometido que al que no ve pero cree, Dios lo va a recompensar grandemente. El que no ve pero cree tiene la mayor de todas las recompensas, que es el perdón de sus pecados, la salvación de su alma. Esa es la recompensa que Dios da cuando nosotros ponemos nuestra fe en lo que Él nos ha dejado escrito en su palabra. Y miren lo que dice por último, y este es mi último versículo esta mañana. Dice: aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitara de los muertos. No la habían entendido, pero en ese momento la entendieron. Nosotros hoy en día nos quedamos asombrados cuando estas personas en el mundo entero que están asistiendo son el equipo de socorro, de primeros auxilios, personas que son socorristas, que ayudan, que ponen sus vidas, arriesgan sus vidas. Bomberos, policías, enfermeras, médicos, personal de hospitales, personal en los lugares de emergencia para atender a personas que tienen el virus, el coronavirus, este horrible virus que ha infectado al mundo entero, donde miles de personas ya han muerto en el mundo entero, donde hay muchos más miles que están infectados luchando por sus vidas. Y decimos: qué personas, qué amor, qué dedicación el de todos estos equipos de socorro. Los admiramos, nos impactan. Yo quiero que usted sepa que hay una persona que es el socorrista por excelencia. Si nos quedamos admirados, si nos quedamos impactados por personas que arriesgan sus vidas para salvarle la vida a otros, ¿cómo no nos va a impactar cuando Dios se hizo hombre? Porque Dios se hizo hombre. Dios dejó la gloria. Jesucristo era el Hijo de Dios. Él vivía al lado del Padre y dejó la gloria y vino a este mundo, tomó forma humana. Tenía que ser hombre para poder pagar por los pecados, para poder pagar los pecados de los hombres. Tuvo que ser hombre y hacerse hombre como nosotros. Y vino para dar su vida por nosotros. A mí me impacta grandemente el sacrificio mayor que se ha hecho por la humanidad. El mayor de todos los sacrificios lo hizo nada menos que el creador de los hombres. Porque de tal manera ama Dios a la humanidad. Dice Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios muestra su amor para contigo y para conmigo, en que siendo nosotros inmerecedores de la salvación, Jesucristo vino al mundo, dice Romanos 5:8, y nos dio vida eterna. Nos dio vida eterna. Dios muestra su amor para con nosotros. Yo pudiera comparar el pecado como un virus
que Adán y Eva desobedecieron a Dios, fueron expuestos por el diablo, que es el gran transmisor de todo lo malo, de toda la enfermedad física y espiritual. Y el diablo hizo posible que Adán y Eva fueran infectados. Y la Biblia dice que Adán y Eva, por haber pecado y haber desobedecido a Dios, dice que por razón de ellos dos, el pecado entró en el mundo, y toda la descendencia, toda la familia humana, todos los seres humanos que somos descendientes de esa primera pareja de Adán y Eva, fuimos infectados con el virus del pecado. Pero la Biblia dice que Dios tenía un plan para podernos salvar. Dios envió su equipo de socorro, y su equipo de socorro se llama Jesús. Se llama Jesús. Cuando el ángel se le apareció a los pastores y les dijo: les traigo buenas noticias, ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que Él salvará a su pueblo de sus pecados y llamarán su nombre Jesús. Jesús es el que rescata, el que redime, el que salva a su pueblo de sus pecados. Y a ti y a mí también nos salva y nos perdona si somos capaces de tomar la medicina. La medicina es que le digamos a Jesús: Jesús, yo creo en ti. Jesús, tú eres el que tienes la vacuna espiritual. Tú tienes la vacuna espiritual en contra del virus de pecado que yo tengo. El pecado existe dentro de mí y existe dentro de todo ser humano. Todos tenemos defectos. Dice Romanos capítulo 3 versículo 23 que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, es separación eterna de Dios. Que la paga del pecado, la consecuencia, si alguien no nos salva de nuestros pecados, sería la separación de nuestros pecados, la separación de Dios. Pero dice Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesucristo murió por nuestros pecados. Él murió por nosotros. Y entonces dice Romanos capítulo 10 versículo 9 que si nosotros confesamos que Jesús es el Señor, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos, seremos librados de la condena del pecado. Podremos tener la seguridad de que Jesucristo nos va a dar la resurrección. Quiero volver a Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Quiero que piensen lo que dijo Jesús, lo que le dijo a Marta y a María. Les dijo: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Eso lo dijo antes de morir. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego les hizo la siguiente pregunta: ¿crees esto? Marta, ¿crees tú esto? Y a cada persona Jesús, ese pasaje está escrito en la Biblia para que lo leamos y podamos ser desafiados con esa pregunta: ¿creo yo esto? ¿Creo yo que Jesús es capaz, que Él venció la muerte, que Él resucitó y que Él me puede dar a mí el perdón y que un día va a resucitar mi cuerpo porque mi alma va a estar con Él, mi alma está perdonada, mi espíritu ha quedado sellado con el Espíritu Santo desde el día que yo recibí a Jesucristo? ¿Crees tú esto, mi querido amigo, mi querida amiga? Tú que me escuchas, quizás si nunca has tomado una decisión como esta. Quiero guiarte en un momento de oración y que ores conmigo. Cierra tus ojos por un instante, por un momento, por un breve momento. Cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo lo creo, que Él es el Señor. Y yo creo que murió en ese lugar llamado el lugar de la calavera. Derramó toda su sangre para poder pagar mis pecados. Yo creo que lo hizo. Yo creo que lo enterraron, pero que al tercer día resucitó. Y en este momento, Señor Jesús, te recibo. Abro mi corazón, pongo mi fe en ti y te digo: sálvame, dame vida eterna. Te recibo, creo en ti, te acepto
confío en ti como el único que puede pagar mis pecados. Entra en mi vida y dame vida eterna y ven a vivir dentro de mí para siempre. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Si lo hiciste hoy, domingo de resurrección del año 2020, el Señor te ha dado vida eterna. Si no lo hiciste, por favor, vuelve a las Escrituras y lee para que la fe crezca en ti. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Vuelve a leer los pasajes, vuelve a oír este mensaje, vuélvelo a oír cuantas veces haga falta para que tu fe crezca dentro de ti y tú digas: yo he recibido a Jesús, yo sé que Él es mi resurrección y es mi vida y que yo no voy a ver la muerte, que tengo vida eterna. Que Dios te bendiga a ustedes y a todos mis hermanos. Que Dios les bendiga. Manténganse animados. Nuestro Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Lo sabes tú, yo espero que lo sepas y que tú puedas gritar: nuestro Redentor sufrió la máxima y peor muerte para que tú y yo hoy podamos gritar y decir: la victoria es mía, gracias a Jesucristo. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo domingo de resurrección y el resto de esta semana, y que Dios nos cuide y nos guarde de toda enfermedad. En el nombre de Jesús. Amén.